Hola, soy Sofía, y la Navidad pasada, la misma noche que yo había pagado y organizado para que fuera perfecta, escuché a mi propia familia planear cómo iban a humillarme públicamente frente a todos. Fue en ese instante, oculta en el pasillo de la casa donde crecí, que comprendí que para ellos yo no era una hija ni una hermana, sino un simple escalón para subir. ¿Alguna vez has sentido que las personas que más deberían amarte son las que más fríamente te utilizan? Antes de contarte lo que escuché a través de esa puerta entreabierta, y cómo ese dolor se convirtió en mi arma, déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la persona que siempre agacha la cabeza finalmente decide levantarla y caminar en la dirección opuesta. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido una carrera interminable por conseguir una migaja de aprobación de mi familia. Yo, con mis 26 años, mi título de diseñadora gráfica y mi modesto apartamento en Kendall, siempre fui la sombra de mi hermano mayor, Mateo. Él era el sol alrededor del cual giraban mis padres, Elena y Ricardo, en su lujosa villa de Coral Gables. Mientras yo contaba cada dólar para pagar mis cuentas, ellos le celebraban a Mateo su nuevo BMW, un auto que, irónicamente, yo ayudé a financiar con un préstamo que sabía que nunca me devolvería. Para ellos, yo era la organizadora de fiestas, la que se encargaba de los detalles incómodos, la que ponía su tarjeta de crédito para que la reunión familiar luciera impecable. Era la hija funcional, la útil, pero nunca la celebrada. Esa semana, una antes de Nochebuena, mi cuenta bancaria había sufrido el último golpe. El pago final del catering de lujo para la cena anual. Era una cantidad exorbitante, pero cada año me convencía a mí misma de que este sería el año en que lo valorarían. El año en que mi madre me miraría con orgullo en lugar de con esa crítica velada en sus ojos. Mientras confirmaba el pago en mi teléfono, sentí un nudo en el estómago. Era una mezcla de ansiedad y una tonta esperanza que se negaba a morir. En mi bolsillo, el llavero con la única llave de la casita del patio trasero de la villa se sentía pesado. Era la única cosa verdaderamente mía en ese lugar. Una promesa informal que me hizo mi abuela antes de morir. Para que tengas tu propio espacio, mija, me había dicho. Esa llave era el símbolo de un futuro que sentía cada vez más lejano. Con los regalos para ellos en el asiento del copiloto, conduje por las calles arboladas y perfectas de Coral Gables, un mundo tan distinto a mi realidad diaria en Kendall. Cada mansión que pasaba parecía gritarme lo lejos que estaba de pertenecer a ese círculo, a mi propia familia. Su casa, una villa de estilo mediterráneo con un jardín impecablemente cuidado, siempre me había parecido más un museo que un hogar. Era un lugar de apariencias, de sonrisas ensayadas y de afecto condicionado al estatus. Al estacionar mi viejo auto, un Honda que contrastaba ridículamente con el flamante BMW de Mateo, respiré hondo, preparándome para la actuación que siempre tenía que montar, la de la hija feliz y agradecida que no esperaba nada a cambio. Llegué a la puerta principal y noté que estaba ligeramente entreabierta. Iba a tocar el timbre, pero un sonido me detuvo en seco. La risa de mi madre. No era su risa social, la que usaba con sus amigas del club. Era una risa cortante, burlona. Me quedé paralizada, con la mano en el aire. A través de la abertura, pude escuchar las voces de mi madre, Elena, mi hermano, Mateo, y su prometida, Isabela, flotando desde el salón. Hablaban animadamente, y el tono me heló la sangre. Instintivamente, di un paso atrás, ocultándome detrás de una de las grandes macetas que flanqueaban la entrada. Algo dentro de mí, una vieja herida, me dijo que necesitaba escuchar. «Será perfecto», decía Isabela, con su voz siempre tan melosa y calculadora. «Justo después del postre, cuando todos estén contentos, anunciaremos que, como un gesto de generosidad, vamos a ayudar a Sofía a independizarse de una vez por todas». La palabra «ayudar» salió de su boca como un veneno dulce. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Ayudarme? ¿De qué estaba hablando?
Yo era la única de los dos que se mantenía por sí misma, sin pedirles un solo centavo. Mi corazón empezó a latir con una fuerza dolorosa contra mis costillas, un tambor sordo que anunciaba el desastre que estaba a punto de descubrir. «Ay sí», continuó mi hermano Mateo, y pude imaginar su sonrisa arrogante sin siquiera verlo. «Le diremos que, para que pueda enfocarse en sus carreras, nosotros nos haremos cargo de la casita de la abuela. La convertiremos en una casa de huéspedes para la familia de Isa cuando vengan de visita. Así ella no tendrá que preocuparse por esa propiedad». El mundo a mi alrededor se detuvo. La casita, mi único refugio, la promesa de mi abuela. Mientras escuchaba, mis ojos se fijaron en una fotografía familiar que colgaba en la pared del recibidor, visible desde mi escondite. En ella, mis padres y Mateo sonreían al frente, radiantes. Yo estaba detrás, casi completamente tapada por el hombro de mi padre, apenas un rostro borroso en el fondo. Así me habían visto siempre. La voz de mi madre fue la que me rompió por completo. «Pobrecita, se pondrá a llorar. Ya verán», dijo Elena, y luego soltó esa risa cruel de nuevo. «Vale, pero es por su propio bien. A sus 26 años, viviendo en ese departamentito y sin un futuro claro, alguien tiene que tomar las decisiones difíciles por ella. Además, la familia de Isabela necesita un lugar digno donde quedarse. No podemos tenerlos en un hotel». La humillación fue tan intensa que se sintió física, como una bofetada. No era solo la casa, era la absoluta falta de respeto, la traición calculada y el desprecio con el que hablaban de mí. La misma persona que había pagado por la comida que planeaban disfrutar mientras me apuñalaban por la espalda. Los regalos que llevaba en mis brazos de repente pesaban 1 tonelada. Objetos ridículos y sin sentido. Me di la vuelta, sin hacer un solo ruido. Cada paso hacia atrás, alejándome de esa puerta, se sentía como si estuviera saliendo de una tumba en la que había vivido toda mi vida sin darme cuenta. No lloré, no grité. Una extraña y fría calma se apoderó de mí. Llegué a mi auto. Abrí la puerta y me senté en el asiento del conductor, mirando fijamente la fachada de esa casa que ya no sentía mía. En silencio, encendí el motor y me alejé de Coral Gables, dejando atrás no solo a mi familia, sino también a la versión de mí misma que creía desesperadamente que algún día la amarían. El viaje de regreso a mi apartamento en Kendall se sintió como atravesar una dimensión diferente. Las luces de Navidad de las mansiones de Coral Gables parpadeaban a mi alrededor, pero ya no las veía con la misma mezcla de anhelo y resentimiento. Ahora solo veía fachadas, decoraciones vacías para casas vacías. Mi onda se sentía como una cápsula de escape, llevándome lejos de un planeta donde el aire era venenoso. Cada semáforo en rojo era una pausa para respirar, para procesar la crudeza de sus palabras. «Pobrecita, se pondrá a llorar». La voz de mi madre resonaba en mi cabeza, no con la calidez que una madre debería tener, sino con el desdén de una extraña. La conmoción inicial se estaba asentando en mis huesos, transformándose en un frío pesado y denso. Era el frío de la verdad, una verdad que había ignorado durante 26 años. Una vez dentro de mi pequeño apartamento, la puerta se cerró con un clic que sonó definitivo. El silencio me envolvió, un alivio después del veneno que había escuchado. Miré a mi alrededor. Mis libros, mis bocetos de diseño apilados en el escritorio, la pequeña planta que luchaba por crecer junto a la ventana. Todo en este lugar lo había conseguido yo. Cada mueble, cada factura pagada, era un testimonio de mi independencia, la misma que ellos planeaban regalarme como si fuera una limosna. Saqué de mi bolsillo el llavero con la llave de la casita de la abuela. La sostuve en la palma de mi mano, el metal frío contra mi piel. Era la única conexión física que me quedaba con el único miembro de mi familia que me había visto de verdad. Y ahora, querían arrancarme eso también, no por necesidad, sino por pura conveniencia y crueldad. El recuerdo de mi abuela me golpeó con la fuerza de una ola. Tenía yo unos 15 años, y estábamos sentadas en el porche de esa misma casita. Me entregó la llave y me dijo: «Esto es para ti, Sophie, para que siempre tengas un lugar tuyo, un refugio donde nadie pueda decirte quién debes ser».
Sus manos arrugadas se cerraron sobre las mías. Ella sabía. De alguna manera, ella siempre supo que yo necesitaría un escape de mi propia familia. La promesa no era sobre una propiedad. Era sobre la libertad. Sobre tener un ancla en un mundo que intentaba constantemente dejarme a la deriva. La traición de mi familia no era solo contra mí. Era una profanación de la memoria de mi abuela. Un insulto a su último gesto de amor incondicional hacia mí. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Mi teléfono vibraba con mensajes de mi madre y de Isabela. No eran preguntas sobre cómo estaba, sino órdenes disfrazadas de recordatorios. ¿Confirmaste las flores para los centros de mesa? Escribió mi madre. Sophie, necesito que pases a recoger el vino que encargué. No me da tiempo. Tecleó Isabela en el chat familiar. Yo era su asistente de eventos, su cartera, su solucionadora de problemas. Respondía con monosílabos. Sí, ok, hecho. Cada mensaje de ellos era una nueva capa de cemento sobre mi corazón roto, endureciéndolo, convirtiéndolo en algo impenetrable. Ellos seguían adelante con su guión, completamente ajenos a que la actriz principal había leído el final y había decidido abandonar la obra. Una tarde, mientras trabajaba en un diseño para un cliente, el teléfono sonó con el nombre de Mamá, iluminando la pantalla. Mi instinto, ese viejo y estúpido reflejo condicionado, me impulsó a contestar. Mi mano se movió hacia el icono verde, pero me detuve. Vi la llamada vibrar hasta que se silenció. Un minuto después, llegó la notificación del buzón de voz. Con el corazón en la garganta, lo escuché. Su voz era impaciente, tensa. Sofía, te he estado llamando. Necesito saber si ya hablaste con el servicio de valet parking. La tía de Isabela tiene problemas de movilidad y no puede caminar mucho. Llámame en cuanto oigas esto. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Solo una demanda. Ese mensaje de voz fue un regalo. Borró cualquier ápice de duda que pudiera quedar en mí. Esa noche, no pude dormir. Me senté en mi sofá, en la oscuridad, con la única luz proveniente de la pantalla de mi laptop. Abrí mi cuenta bancaria en línea y miré el saldo. El pago del catering había dejado un agujero enorme, el sacrificio más grande que había hecho hasta ahora por su aprobación. Navegué hasta mis correos electrónicos y encontré el recibo digital, pagado en su totalidad por Sofía García, mi nombre, mi dinero. Por primera vez, ese recibo no se sentía como una prueba de mi estupidez, sino como un documento de poder. Era la única pieza de este rompecabezas que yo controlaba por completo. Una idea, audaz y aterradora, comenzó a formarse en mi mente. Ellos habían escrito un guión para mi humillación. Pero, ¿qué pasaría si yo decidía cambiar la escena final? Mi mente se desvió hacia Mateo y su flamante BMW. Recordé el día que me pidió el préstamo. Estábamos en la terraza de la villa, y él me explicó con condescendencia sobre una oportunidad de inversión que no podía dejar pasar. Es solo para completar lo del auto, hermanita. Te lo devuelvo en un par de meses, con intereses si quieres. Me había dicho con esa sonrisa que siempre usaba para conseguir lo que quería. Yo sabía que era una mentira. Sabía que ese dinero se sumaría a la larga lista de deudas que nunca me pagaría. Pero cedí, como siempre, esperando que ese gesto comprara un poco de afecto, un poco de gratitud. Ahora, el recuerdo de ese momento me quemaba por dentro, no de vergüenza, sino de una rabia fría y lúcida. Las navidades pasadas se proyectaron en mi mente como una película triste. Recordé la vez que pasé semanas buscando un reloj antiguo para mi padre, gastando casi todo mi sueldo, solo para recibir de él un set de cremas de farmacia. Probablemente un regalo de empresa que le habían dado. O la vez que mi madre elogió el vestido carísimo de Isabela durante toda la cena, sin mencionar ni una vez el postre que yo había pasado 2 días preparando desde cero. Siempre era lo mismo. Yo daba, ellos recibían. Yo me esforzaba, ellos ignoraban. El patrón era tan claro, tan dolorosamente obvio, que me sentí una tonta por no haberlo visto antes. O peor aún, por haberlo visto y haber decidido seguir jugando mi papel con la esperanza de un final diferente.
Con una calma que me sorprendió a mí misma, busqué el número de la empresa de catering. Marqué, y una voz amable me atendió. Buenas tardes. Hablo para consultar sobre el evento a nombre de Elena García para el 24 de diciembre. Dije, mi voz sonando extrañamente firme. Le expliqué que había una posible necesidad de cancelar y pregunté por la política. El hombre del otro lado de la línea fue muy profesional. Según nuestros registros, la totalidad del servicio fue pagado por usted, señorita García. Usted tiene la autoridad total para hacer cualquier cambio, incluida la cancelación. Perdería el depósito del 25%, pero el resto se le reembolsaría a su tarjeta. Colgué el teléfono. Perdería dinero, sí, pero ganaría algo infinitamente más valioso. Mi dignidad. No lo hice de inmediato. Decidí esperar. Quería que se sintieran completamente seguros, que su plan avanzara sin contratiempos. 2 días antes de Nochebuena, recibí una foto en el chat familiar. Era Isabela, posando frente a un espejo con un vestido de diseñador color esmeralda. El texto debajo decía, lista para la increíble fiesta de Navidad que nos organizó Sophie. No puedo esperar a celebrar con todos. La condescendencia en la palabra Sophie era tan palpable que podía saborearla. Usaban mi esfuerzo como el escenario para su propio drama, para su propio brillo. Esa foto, esa frase, fue la gota que derramó el vaso. Fue el empujón final que necesitaba para saltar del precipicio en el que había estado parada toda mi vida. Esa misma noche, redacté un correo electrónico, corto, profesional, irrevocable, dirigido a la empresa de catering, con el número de contrato en el asunto. Por medio del presente, solicito la cancelación inmediata del servicio para el evento del 24 de diciembre. Agradezco el reembolso correspondiente según su política. Atentamente, Sofía García. Antes de darle a enviar, abrí la galería de mi teléfono y busqué la foto familiar que mi madre tenía en el recibidor. Esa donde yo era una figura borrosa en el fondo. La miré por última vez, no con tristeza, sino con una sensación de despedida. Y entonces, la borré. Acto seguido, mi dedo presionó enviar en el correo. No hubo un estallido de fuegos artificiales, solo una profunda y absoluta sensación de paz. El juego había terminado, y yo, por fin, había tirado el tablero. El día siguiente, el 22 de diciembre, amaneció con un silencio antinatural. Esperaba una avalancha de llamadas o mensajes furiosos, pero no llegó nada. El vacío era casi más aterrador que una confrontación directa. Mi teléfono permaneció mudo, y por un momento, una duda helada se deslizó por mi espalda. ¿Y si se habían enterado por otro lado? ¿Y si ya estaban preparando una contraofensiva de la que yo no tenía ni idea? Pasé la mañana actualizando mi correo electrónico cada 5 minutos, esperando una notificación de la empresa de catering, algo que hiciera tangible mi decisión. La paz que había sentido la noche anterior se había transformado en una ansiedad tensa, como la calma que precede a un huracán. Cada bocina de un auto en la calle me hacía saltar, pensando que podían aparecer en mi puerta en cualquier momento. Entonces, alrededor del mediodía, el teléfono vibró. Era un mensaje en el chat familiar, pero no era de mi madre, era de Mateo. Sophie, Isabela y yo vamos a pasar por el centro comercial de Dadeland esta tarde. ¿Necesitas que recojamos algo para la cena del 24? Avísanos. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. La normalidad era tan absurda, tan grotesca, que casi me reí. Seguían moviendo las piezas en su tablero de ajedrez, completamente ignorantes de que yo ya había pateado la mesa. Les respondí con un simple, no, gracias. Tengo todo cubierto. Las palabras se sentían como una broma macabra. Tenía todo cubierto. Sí, pero no de la manera que ellos imaginaban. Su confianza ciega en mi sumisión era el arma más poderosa que me habían dado, y yo estaba a punto de usarla hasta sus últimas consecuencias. Esa tarde, mientras intentaba concentrarme en un proyecto de diseño, recibí el correo que tanto esperaba. El asunto era claro. Confirmación de cancelación y reembolso. Contrato, 78345. Mi corazón dio un vuelco.
Lo abrí con manos temblorosas. El cuerpo del correo era breve y formal, confirmando que el evento había sido cancelado según mi solicitud, y que el 75% del pago total sería reembolsado a mi tarjeta de crédito en un plazo de 5 a 7 días hábiles. Verlo por escrito, en blanco y negro, fue como firmar mi propia declaración de independencia. Guardé una copia del correo en una carpeta segura en mi computadora. Ya no había vuelta atrás. Era real. El dinero, mi dinero, volvería a mí. Y ellos, en menos de 48 horas, se enfrentarían a una casa llena de invitados, un comedor vacío y la humillante verdad de su propia arrogancia. La noche del 23 de diciembre, la víspera de la víspera, la tensión se volvió casi insoportable. No podía quedarme quieta en mi apartamento. Sentía las paredes encogerse a mi alrededor. Necesitaba aire. Cogí las llaves de mi auto y conduje sin rumbo fijo por las calles de Kendall, la música sonando bajo para poder pensar. Me encontré conduciendo hacia el sur, hacia zonas que apenas conocía. En un semáforo, saqué de la guantera la vieja foto familiar que siempre llevaba allí, la que había borrado de mi teléfono pero cuya copia física aún conservaba. La miré bajo la luz anaranjada de una farola, mi rostro borroso en el fondo. Con una decisión repentina, bajé la ventanilla, rompí la foto en pedazos pequeños y los dejé caer al asfalto. El viento de la noche se los llevó. Fue un pequeño ritual, un entierro simbólico de la persona que solía ser. Justo cuando volvía a poner el auto en marcha, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero algo me impulsó a contestar. Buenas noches. ¿Hablo con la señorita Sofía García? Dijo una voz masculina y profesional. Mi pulso se aceleró. ¿Sí? ¿Quién habla? Respondí, tratando de que mi voz sonara tranquila. Mi nombre es Carlos Méndez. Soy del bufete de abogados Méndez y Asociados. Recibí su consulta en línea sobre un asunto de herencia relacionado con una propiedad en Coral Gables. Quería informarle que he revisado los documentos preliminares que adjuntó. Hay un caso sólido aquí. Me quedé sin aliento. Días antes, en un impulso de rabia y previsión, había enviado una consulta a un abogado con una copia escaneada de la nota escrita a mano que mi abuela me dejó junto con la llave. No esperaba una respuesta tan rápida. Este era un nuevo frente de batalla que ni siquiera mi familia sabía que yo estaba abriendo. Colgué la llamada con el abogado, sintiéndome completamente diferente. El miedo se había evaporado, reemplazado por una claridad de acero. Mi plan inicial había sido simplemente desaparecer y dejar que se estrellaran solos. Pero la conversación con el abogado Méndez me dio una nueva perspectiva. No se trataba solo de escapar. Se trataba de reclamar lo que era mío por derecho. La casita no era solo un refugio emocional. Era mi herencia, el último vínculo tangible con el amor de mi abuela. Y no iba a permitir que la convirtieran en una suite de lujo para la familia snob de Isabela. La batalla ya no era solo por mi dignidad, ahora también era por mi futuro. Ellos habían planeado despojarme de todo en una noche. Yo iba a pasar el próximo año desmantelando su imperio de mentiras, ladrillo por ladrillo. La mañana del 24 de diciembre llegó con un sol radiante que parecía burlarse del caos que estaba a punto de desatarse. Me desperté sintiendo una calma extraña, la calma de un soldado antes de la batalla final. No había ansiedad, solo una determinación fría. Hice café. Me senté junto a la ventana de mi apartamento y miré la vida pasar en la calle. Por primera vez en años, la mañana de Nochebuena no estaba llena de estrés, de listas de tareas, de llamadas de último minuto de mi madre. Estaba llena de silencio. Un silencio que era mío, que yo había elegido. Sabía que en Coral Gables, en ese mismo momento, mi madre estaría dirigiendo a los empleados de la casa. Isabela estaría probándose su vestido, y Mateo estaría puliendo su BMW, todos esperando la llegada del lujoso catering que nunca aparecería. Revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de mi madre de hacía una hora. Sophie, no te olvides de pasar por la pastelería a recoger el pastel de la tía abuela. Y trae hielo. Nunca es suficiente. Ni un buenos días. Ni un feliz Nochebuena. Solo órdenes.
Leí el mensaje y sonreí. Era la última pieza de evidencia que necesitaba. La última confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Borré el mensaje sin responder. Mi plan para el día era simple. Iba a dar un largo paseo, ir al cine a ver una película navideña yo sola, y luego cenaría en mi restaurante favorito del barrio. Mi teléfono estaría encendido. No iba a esconderme. Quería que me encontraran. Quería escuchar la desesperación en sus voces cuando su mundo perfectamente orquestado se viniera abajo. Alrededor de las 4 de la tarde, mientras salía del cine y el sol de Miami comenzaba a bajar, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Primero fue un mensaje de Mateo. ¿Dónde estás? Mamá está empezando a preocuparse. Lo ignoré. Luego, una llamada perdida de Isabela. La ignoré. Y luego, la primera llamada de mi madre. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Sabía que la hora crítica se acercaba. Los invitados empezarían a llegar a las 7. El catering debería haber estado instalándose desde las 3. El pánico en su casa debía de estar alcanzando niveles épicos. Caminé lentamente hacia un pequeño y acogedor café que me encantaba. Un lugar con luces cálidas y olor a canela. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí un capuchino y saqué un libro de mi bolso. Coloqué el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Volvió a sonar. Mamá. La dejé sonar de nuevo. Quería que esperaran. Quería que sintieran una fracción del abandono que yo había sentido toda mi vida. Quería que su humillación no fuera solo por la falta de comida, sino por la impotencia, por la pérdida total de control. El teléfono se silenció, y un minuto después, volvió a sonar. Era ella de nuevo. Esta vez, con una calma que nunca antes había poseído. Deslicé el dedo por la pantalla y acepté la llamada. Hola, dije. Mi voz sonando increíblemente serena sobre el suave murmullo del café. El caos al otro lado de la línea era justo lo que había estado esperando. La voz de mi madre al otro lado de la línea era un torbellino de pánico y furia contenida. Sofía, por fin contestas. ¿Se puede saber dónde estás metida? Son las 4:15 y la gente del catering no ha llegado. Podía escuchar el eco de su voz en la gran villa, y un murmullo de otras voces ansiosas de fondo, probablemente las de Mateo e Isabela. El contraste entre su caos y la tranquila melodía navideña que sonaba en el café era casi poético. Sostuve el teléfono con una mano firme, mientras con la otra acercaba la taza de capuchino a mis labios. El calor de la cerámica era reconfortante, un ancla en la tormenta que yo misma había desatado. Hola, mamá, respondí, mi voz tan calmada que debió de sonarle como una agresión. El silencio que siguió a mi saludo fue breve, pero cargado de incredulidad. Hola, mamá, ¿es todo lo que tienes que decir? Explotó ella, su tono subiendo una octava. Te he estado llamando como loca. Los invitados empiezan a llegar en menos de 3 horas y no hay ni un solo canapé en esta casa. Llama a esa gente ahora mismo. Seguro que te equivocaste con la dirección o la hora. Siempre tan distraída. La acusación era automática. El guión de siempre. Si algo salía mal, la culpa era mía. Tomé un sorbo de mi café, saboreando la espuma de canela. Dejé que su histeria se estrellara contra mi silencio. Ya no era una pared frágil que se agrietaba con cada golpe. Ahora era un muro de concreto. Esperé a que terminara su diatriba, a que necesitara tomar aire, para intervenir de nuevo, con la misma serenidad calculada que la estaba volviendo loca. No me equivoqué con nada, mamá, dije con una claridad glacial. Hablé con ellos personalmente. Confirmé cada detalle. Sobre todo, me aseguré de que el pago estuviera correctamente procesado. Hice una pausa deliberada, dejando que mis siguientes palabras aterrizaran con todo su peso. El pago que, como recordarás, hice yo, con mi dinero. El recibo está a mi nombre, Sofía García. En ese momento, no solo estaba hablando del catering, estaba hablando de años de cenas, regalos y préstamos. Estaba poniendo sobre la mesa, por primera vez, el valor monetario de mi supuesta invisibilidad. Pude oír un jadeo ahogado al otro lado, seguido de un susurro furioso. Pásame el teléfono.
Escuché decir a Mateo en la distancia, su voz cargada de la arrogancia de quien está acostumbrado a tomar el control. Un segundo después, la voz de mi hermano retumbó en mi oído, sin ningún tipo de saludo. «Sofía, deja tus jueguitos y dinos qué demonios está pasando. La familia de Isabela está por llegar desde Palm Beach, y mamá está a punto de tener un ataque de nervios. Sea cual sea el problema, arréglalo ya». Su tono no era de preocupación, sino de fastidio. Yo era un problema técnico que había que solucionar para que la velada perfecta pudiera continuar. Su falta de empatía, su ceguera ante cualquier cosa que no fuera su propia conveniencia, fue el combustible final que mi resolución necesitaba. Me recosté en la silla, mirando a través de la ventana del café cómo las familias paseaban, ajenas a mi pequeña guerra privada. Me di cuenta de que, por primera vez, yo no era la que estaba en una posición de debilidad. Por un instante fugaz, una oleada de pánico me recorrió. La costumbre, el miedo a la confrontación, a su ira, a la inevitable exclusión. Mi mano tembló ligeramente al dejar la taza sobre el platillo. ¿Realmente estaba haciendo esto? ¿Estaba a punto de quemar el último y podrido puente que me unía a ellos? Mi mirada se encontró con mi propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vi a una mujer que no reconocía del todo. No era la chica asustada y ansiosa de complacer que había vivido dentro de mí durante 26 años. Su expresión era seria, sus ojos claros y firmes. Ya no era la figura borrosa y secundaria de la fotografía familiar. Era la protagonista de su propia historia, y estaba a punto de escribir el capítulo más importante de todos. La duda se disipó tan rápido como había llegado. Las palabras que había escuchado a través de la puerta entreabierta volvieron a mí, nítidas y crueles. Pobrecita, se pondrá a llorar. La risa de mi madre, la condescendencia de Isabela, el desprecio de Mateo al hablar de mi acarrerita. No, no iba a llorar. Había llorado lo suficiente durante toda una vida sintiéndome inadecuada. Esa noche, las lágrimas no serían mías. Respiré hondo, agarrando el teléfono con una nueva firmeza, y me preparé para detonar la bomba que había construido con mi propio dolor. El poder que sentí en ese momento no era de venganza, sino de justicia. La justicia de quien finalmente se defiende después de recibir golpes en silencio durante demasiado tiempo. Ellos habían escrito el primer acto de mi humillación. Yo iba a encargarme personalmente del final. Mateo, comencé, y mi voz ya no tenía ni rastro de duda. El problema no es un error de logística. El problema es que ustedes pensaron que yo era sorda, además de estúpida. Hubo un silencio total al otro lado de la línea. Pude imaginarlos perfectamente, congelados en medio de su lujoso salón, mirándose unos a otros con una confusión que rápidamente se convertiría en horror. Continué, sin darles tiempo a reaccionar. La semana pasada, cuando fui a dejar los regalos, los escuché. Escuché todo el plan. Su generoso plan para ayudarme a ser independiente quitándome la casita de la abuela. Así que, ¿saben qué? Decidí tomarles la palabra. Decidí empezar mi independencia un poco antes de lo previsto. El silencio se rompió con un sonido que no pude identificar al principio, una especie de graznido ahogado. Era mi madre, que le había arrebatado el teléfono a Mateo. Su voz era irreconocible, una mezcla de siseo y grito. ¿Cómo te atreves, malagradecida? Después de todo lo que te hemos dado, de todo lo que hemos hecho por ti, vas a arruinar la Navidad, vas a humillarnos frente a todos. La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Me acusaba de hacer exactamente lo que ellos habían planeado hacerme a mí. La hipocresía de sus palabras me liberó de cualquier culpa residual que pudiera sentir. Ya no había dolor, solo una claridad absoluta y cortante. Ustedes se humillaron solos en el momento en que decidieron usarme como un felpudo. Respondí, mi voz ahora tan afilada como un bisturí. Y no, mamá, no voy a arruinar la Navidad. Voy a tener la primera Navidad en paz de toda mi vida. Hice una última pausa, la definitiva. Ah, y por cierto, el catering no va a llegar. Lo cancelé esta mañana. Como yo lo pagué en su totalidad, tenía todo el derecho legal de hacerlo. No se molesten en esperarme para la cena,
ni para ninguna otra. Y sin esperar su respuesta, sin darle la satisfacción de una última palabra, presioné el botón rojo para finalizar la llamada. Mi dedo se movió con una eficiencia robótica, abriendo mi lista de contactos y bloqueando su número, luego el de Mateo, y finalmente, el de Isabela. Clic, clic, clic. Se acabó. El silencio que llenó mi mundo después de esos 3 clics fue el más profundo y sanador que había conocido. El murmullo del café, la música navideña, los sonidos de la calle, todo regresó, pero de una manera diferente. Era como si hubiera estado escuchando la vida a través de un filtro de estática, y, de repente, todo fuera nítido y claro. Miré mis manos, que descansaban sobre la mesa de madera. Ya no temblaban. Estaban perfectamente quietas. Junto a mi taza de café, casi vacía, estaba el pequeño llavero con la única llave de la casita de la abuela. Lo tomé, sintiendo el peso del metal frío en la palma de mi mano. No era solo una llave. Era una promesa. Era el símbolo de la próxima batalla que iba a librar. Pero esta vez, la libraría en mis propios términos. Y por primera vez, sentí que podía ganar. La voz de mi madre al otro lado de la línea era un torbellino de pánico y furia contenida. «Sofía, por fin contestas. ¿Se puede saber dónde estás metida? Son las 5 de la tarde y la gente del catering no ha llegado». Podía escuchar el eco de su voz en la gran villa, y un murmullo de otras voces ansiosas de fondo, probablemente las de Mateo e Isabela. El contraste entre su caos y la tranquila melodía navideña que sonaba en el café era casi poético. Sostuve el teléfono con una mano firme, mientras con la otra acercaba la taza de capuchino a mis labios. El calor de la cerámica era reconfortante, un ancla en la tormenta que yo misma había desatado. «Hola, mamá», respondí, mi voz tan calmada que debió de sonarle como una agresión. El silencio que siguió a mi saludo fue breve, pero cargado de incredulidad. «Hola, mamá. ¿Es todo lo que tienes que decir?», explotó ella, su tono subiendo una octava. «Te he estado llamando como loca. Los invitados empiezan a llegar en menos de 2 horas y no hay ni un solo canapé en esta casa. Llama a esa gente ahora mismo. Seguro que te equivocaste con la dirección o la hora. Siempre tan distraída». La acusación era automática, el guión de siempre. Si algo salía mal, la culpa era mía. Tomé un sorbo de mi café, saboreando la espuma de canela. Dejé que su histeria se estrellara contra mi silencio. Ya no era una pared frágil que se agrietaba con cada golpe. Ahora era un muro de concreto. Esperé a que terminara su diatriba, a que necesitara tomar aire, para intervenir de nuevo, con la misma serenidad calculada que la estaba volviendo loca. «No me equivoqué con nada, mamá», dije con una claridad glacial. Hablé con ellos personalmente. Confirmé cada detalle. Sobre todo, me aseguré de que el pago estuviera correctamente procesado. Hice una pausa deliberada, dejando que mis siguientes palabras aterrizaran con todo su peso. El pago que, como recordarás, hice yo, con mi dinero. El recibo está a mi nombre, Sofía García. En ese momento, no solo estaba hablando del catering, estaba hablando de años de cenas, regalos y préstamos. Estaba poniendo sobre la mesa, por primera vez, el valor monetario de mi supuesta invisibilidad. Pude oír un jadeo ahogado al otro lado, seguido de un susurro furioso. «Pásame el teléfono». Escuché decir a Mateo en la distancia, su voz cargada de la arrogancia de quien está acostumbrado a tomar el control. Un segundo después, la voz de mi hermano retumbó en mi oído, sin ningún tipo de saludo. «Sofía, deja tus jueguitos y dinos qué demonios está pasando. La familia de Isabela está por llegar desde Palm Beach, y mamá está a punto de tener un ataque de nervios. Sea cual sea el problema, arréglalo ya». Su tono no era de preocupación, sino de fastidio. Yo era un problema técnico que había que solucionar para que la velada perfecta pudiera continuar. Su falta de empatía, su ceguera ante cualquier cosa que no fuera su propia conveniencia, fue el combustible final que mi resolución necesitaba. Me recosté en la silla, mirando a través de la ventana del café cómo las familias paseaban, ajenas a mi pequeña guerra privada. Me di cuenta de que, por primera vez,
Yo no era la que estaba en una posición de debilidad. Por un instante fugaz, una oleada de pánico me recorrió. La costumbre, el miedo a la confrontación, a su ira, a la inevitable exclusión. Mi mano tembló ligeramente al dejar la taza sobre el platillo. ¿Realmente estaba haciendo esto? ¿Estaba a punto de quemar el último y podrido puente que me unía a ellos? Mi mirada se encontró con mi propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vi a una mujer que no reconocía del todo. No era la chica asustada y ansiosa de complacer que había vivido dentro de mí durante 26 años. Su expresión era seria, sus ojos claros y firmes. Ya no era la figura borrosa y secundaria de la fotografía familiar. Era la protagonista de su propia historia. Y estaba a punto de escribir el capítulo más importante de todos. La duda se disipó tan rápido como había llegado. Las palabras que había escuchado a través de la puerta entreabierta volvieron a mí, nítidas y crueles. Pobrecita, se pondrá a llorar. La risa de mi madre. La condescendencia de Isabela. El desprecio de Mateo al hablar de mí, carrerita. No, no iba a llorar. Había llorado lo suficiente durante toda una vida sintiéndome inadecuada. Esa noche, las lágrimas no serían mías. Respiré hondo, agarrando el teléfono con una nueva firmeza, y me preparé para detonar la bomba que había construido con mi propio dolor. El poder que sentí en ese momento no era de venganza, sino de justicia. La justicia de quien finalmente se defiende, después de recibir golpes en silencio durante demasiado tiempo. Ellos habían escrito el primer acto de mi humillación. Yo iba a encargarme personalmente del final. Mateo. Comencé, y mi voz ya no tenía ni rastro de duda. El problema no es un error de logística. El problema es que ustedes pensaron que yo era sorda, además de estúpida. Hubo un silencio total al otro lado de la línea. Pude imaginarlos perfectamente, congelados en medio de su lujoso salón, mirándose unos a otros con una confusión que rápidamente se convertiría en horror. Continué, sin darles tiempo a reaccionar. La semana pasada, cuando fui a dejar los regalos, los escuché. Escuché todo el plan. Su generoso plan para ayudarme a ser independiente, quitándome la casita de la abuela. Así que, ¿saben qué? Decidí tomarles la palabra. Decidí empezar mi independencia un poco antes de lo previsto. El silencio se rompió con un sonido que no pude identificar al principio. Una especie de graznido ahogado. Era mi madre, que le había arrebatado el teléfono a Mateo. Su voz era irreconocible, una mezcla de siseo y grito. ¿Cómo te atreves? Malagradecida. Después de todo lo que te hemos dado, de todo lo que hemos hecho por ti, vas a arruinar la Navidad. Vas a humillarnos frente a todos. La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Me acusaba de hacer exactamente lo que ellos habían planeado hacerme a mí. La hipocresía de sus palabras me liberó de cualquier culpa residual que pudiera sentir. Ya no había dolor, solo una claridad absoluta y cortante. Ustedes se humillaron solos en el momento en que decidieron usarme como un felpudo. Respondí, mi voz ahora tan afilada como un bisturí. Y no, mamá. No voy a arruinar la Navidad. Voy a tener la primera Navidad en paz de toda mi vida. Hice una última pausa, la definitiva, y decidí usar la última bala que me quedaba. Ah, y por cierto, el catering no va a llegar. Lo cancelé esta mañana. Como yo lo pagué en su totalidad, con el dinero que bien podría haber sido el préstamo, para el BMW de Mateo que nunca me devolvieron, tenía todo el derecho legal de hacerlo. No se molesten en esperarme para la cena, ni para ninguna otra. Y sin esperar su respuesta, sin darle la satisfacción de una última palabra, presioné el botón rojo para finalizar la llamada. Mi dedo se movió con una eficiencia robótica, abriendo mi lista de contactos y bloqueando su número. Luego el de Mateo. Y finalmente, el de Isabela. Clic, clic, clic. Se acabó. El silencio que llenó mi mundo después de esos 3 clics fue el más profundo y sanador que había conocido. El murmullo del café, la música navideña, los sonidos de la calle, todo regresó, pero de una manera diferente. Era como si hubiera estado escuchando la vida a través de un filtro de estática, y de repente, todo fuera nítido y claro.
Miré mis manos, que descansaban sobre la mesa de madera. Ya no temblaban, estaban perfectamente quietas. Junto a mi taza de café, casi vacía, estaba el pequeño llavero con la única llave de la casita de la abuela. Lo tomé, sintiendo el peso del metal frío en la palma de mi mano. No era solo una llave, era una promesa. Era el símbolo de la próxima batalla que iba a librar, la que el abogado Méndez me había dicho que tenía posibilidades de ganar. Esta vez, la libraría en mis propios términos, con la ley de mi lado y la memoria de mi abuela como mi estandarte. Ya no era la víctima de su historia, era la autora de la mía. Y por primera vez, sentí que no solo podía ganar, sino que ya había ganado lo más importante, a mí misma. Los días que siguieron a esa Nochebuena fueron de un silencio absoluto, como la calma que se instala después de que un huracán arrasa con todo. No hubo más llamadas de números desconocidos ni mensajes de parientes lejanos intentando mediar. Era como si, al cortar la comunicación, yo hubiera dejado de existir en su universo, lo cual, irónicamente, era lo único que siempre les había pedido en silencio. Pasé la Navidad y el Año Nuevo en una paz que nunca antes había conocido. Fui a la playa. Leí libros que tenía pendientes y trabajé en mis proyectos de diseño con una concentración y una creatividad renovadas. El reembolso del catering llegó a mi cuenta bancaria una semana después. Una suma considerable que se sentía menos como dinero y más como una medalla, la primera prueba tangible de mi victoria. La primera comunicación que tuve con ellos fue indirecta, y llegó unas 3 semanas después, en la forma de una carta formal y fría de un bufete de abogados que no conocía. Mi abogado, Carlos Méndez, me llamó para informarme. Habían respondido a nuestra notificación inicial sobre mi reclamo de la casita con una negación rotunda, argumentando que la nota de mi abuela no tenía validez legal y que la propiedad era parte indivisible del patrimonio de mis padres. Su contraoferta era ridícula. Me ofrecían una pequeña suma de dinero, el equivalente a lo que me habían prestado, a lo largo de los años, a cambio de que renunciara a cualquier reclamo futuro y firmara un acuerdo de confidencialidad. Era un insulto, un intento de comprar mi silencio y borrarme legalmente, tal como lo habían hecho emocionalmente. Mi abogado fue mi ancla en esa tormenta legal. Carlos era un hombre mayor, tranquilo y metódico, que parecía más interesado en la justicia que en el dinero. No se preocupe, Sofía, me dijo en nuestra siguiente reunión. Su arrogancia es nuestro mejor aliado. Revisamos juntos la nota de mi abuela una y otra vez, pero el verdadero avance llegó de un lugar inesperado. Carlos contrató a un investigador que encontró a la antigua cuidadora de mi abuela, una mujer llamada Marta, que ahora vivía en Hialeah. Marta no solo confirmó que mi abuela siempre había dicho que la casita era para mí, sino que también recordaba haber estado presente cuando mi abuela le entregó la llave y la nota, e incluso había firmado como testigo en la parte trasera de la nota, algo que yo, en mi angustia, nunca había notado. Su firma, pequeña y casi desvanecida, lo cambiaba todo. La batalla legal se extendió durante casi 8 meses. Fue un proceso agotador y costoso, que consumió gran parte de mis ahorros y el dinero que recuperé del catering. Hubo momentos de duda, noches en las que me preguntaba si valía la pena tanto esfuerzo, si no sería más fácil aceptar su dinero y desaparecer por completo. Durante las audiencias de mediación, tuve que verlos al otro lado de una larga mesa de caoba. Mi madre, Elena, con su máscara de víctima ofendida, mi padre, Ricardo, silencioso y ausente como siempre, y Mateo, mirándome con un odio puro, como si yo fuera una extraña que había venido a robarles. No cruzamos ni una palabra. Verlos así, despojados de su poder sobre mí, me dio la fuerza para seguir adelante. Ya no eran gigantes, eran solo personas pequeñas y asustadas. El punto de quiebre llegó cuando presentamos la declaración jurada de Marta. El abogado de mi familia intentó desacreditarla, pero su testimonio era sólido, coherente y lleno de detalles que solo alguien que había estado allí podía conocer. Ante la perspectiva de un juicio público que podría sacar a la luz
no solo la disputa por la herencia, sino también sus manejos financieros, incluyendo el famoso préstamo para el BMW de Mateo, que mi abogado mencionó como prueba del patrón de explotación financiera. Finalmente cedieron. No hubo una disculpa, por supuesto. Solo otro documento legal, esta vez un acuerdo de traspaso. A cambio de que yo no siguiera adelante con reclamaciones adicionales, me cedían la titularidad completa y exclusiva de la casita y el terreno que la rodeaba. Firmé los papeles en la oficina de Carlos, con la misma pluma que usaba para mis bocetos de diseño. Al salir del edificio, con la copia de la escritura en mi bolso, sentí que el sol de Miami brillaba de una manera diferente. Conduje directamente a Coral Gables, pero esta vez no me sentí como una intrusa. Estacioné mi viejo Honda en la entrada y caminé por el sendero de piedra hacia la parte trasera de la villa, hacia mi casa. Metí la llave en la cerradura, la misma llave que mi abuela me había dado, y la giré. La puerta se abrió con un suave crujido, dándome la bienvenida. El interior estaba polvoriento y abandonado, pero para mí era el palacio más hermoso del mundo. Era mío. Era mi refugio, mi herencia y mi futuro. En cuanto a mi familia, supe por parientes lejanos que la debacle de Nochebuena fue un escándalo social que les costó caro. La humillación de tener que improvisar una cena con pizzas para sus importantes invitados, incluyendo la adinerada familia de Isabela, fue una mancha en su impecable reputación. La boda de Mateo e Isabela se pospuso indefinidamente. Al parecer, sus futuros suegros no estaban tan impresionados con un yerno cuya familia no podía ni organizar una cena decente. Mateo tuvo que vender su preciado BMW para ayudar a cubrir los honorarios de los abogados. Irónicamente, el dinero que me había quitado para comprarlo terminó siendo usado para luchar contra mí, y perdió. Una justicia poética que nunca busqué, pero que acepté con una sonrisa silenciosa. Elena y Ricardo siguen viviendo en su villa de Coral Gables, pero algo se rompió para siempre. Su sol, Mateo, se había eclipsado, y la hija que consideraban un satélite sin luz propia se había convertido en una estrella lejana, completamente fuera de su órbita. No he vuelto a hablar con ellos, ni pienso hacerlo. Mis padres, mi hermano y su prometida, ahora son solo nombres en documentos legales, ecos de una vida que ya no me pertenece. He cortado todos los lazos. He cambiado mi número de teléfono, y he construido un muro de silencio a mi alrededor que ninguna carta de abogado puede penetrar. Hoy, un año después de aquella Nochebuena, escribo esto desde el pequeño estudio de diseño que monté dentro de mi casita, ahora completamente renovada. La luz entra por las ventanas que dan al jardín que mi abuela tanto amaba. Mi negocio prospera, y mi vida es tranquila, plena y, sobre todo, mía. A veces, cuando miro la llave de la casa, que ahora cuelga de un clavo junto a mi escritorio, no pienso en la traición ni en el dolor. Pienso en mi abuela y en la promesa que me hizo. Pienso en la mujer que tuve que convertirme para poder cumplirla. Y me doy cuenta de que la mejor venganza no fue el catering cancelado, ni la victoria legal. Fue, simplemente, ser feliz sin ellos. Si algo he aprendido en este último año, sentada aquí en el silencio de mi propia casa, es que el acto más valiente que puedes cometer es elegirte a ti misma. Especialmente cuando las personas que deberían elegirte primero no lo hacen. Durante 26 años, viví persiguiendo el eco de una aprobación que nunca iba a llegar, pagando con mi dinero, mi tiempo y mi paz mental, por un asiento en una mesa donde nunca fui bienvenida, solo útil. Creía que mi valor estaba en lo que podía darles, en lo impecable que podía organizar sus vidas. Pero mi verdadero valor nació en el momento en que decidí quitarles el poder de definirme, en el instante en que colgué ese teléfono y elegí el sonido de mi propia paz sobre el ruido de su desprecio. La gente suele decir que la familia es para siempre, pero a veces, el amor más grande que puedes demostrarte es reconocer que la sangre te hace pariente, pero no te obliga a ser prisionera. Mi familia vivía en una jaula de oro en Coral Gables, obsesionada con las apariencias, el estatus y el control. Yo, en cambio,
Encontré mi libertad entre estas 4 paredes que mi abuela me dejó, un espacio que ellos veían como un simple anexo para sus invitados, pero que para mí se ha convertido en la catedral de mi independencia. He aprendido que un hogar no se mide en metros cuadrados de lujo, sino en la cantidad de paz que puedes respirar dentro de él. Y aquí, por fin, puedo respirar hondo sin que el aire esté envenenado por la crítica y la condescendencia. La verdadera fuerza, la que realmente cambia tu vida, no siempre grita ni se manifiesta en confrontaciones explosivas. A veces, la fuerza más poderosa es un no, dicho en voz baja pero firme. Es el silencio de un mensaje no respondido, la calma de una llamada colgada, la decisión irrevocable de cancelar un servicio que solo servía para facilitar tu propia humillación. Mi momento de mayor poder no fue un grito de rabia, sino la serenidad con la que sostuve mi taza de café mientras su mundo perfectamente orquestado se desmoronaba. Entendí que no necesitaba ganar una discusión con ellos, solo necesitaba ganar la batalla contra la parte de mí que todavía creía que los necesitaba. Durante años, cada vez que les decía sí a ellos, sí al préstamo para el auto, sí a organizar la fiesta, sí a pagar la cuenta, me estaba diciendo no a mí misma. Estaba posponiendo mis sueños, sacrificando mis ahorros y erosionando mi autoestima por personas que ni siquiera se detenían a pensar en el costo que yo estaba pagando. Ese correo electrónico cancelando el catering fue el primer sí rotundo y egoísta que me di en la vida. Y fue liberador. Fue la prueba de que tenía el control, no solo de mi tarjeta de crédito, sino de mi destino. Dejar de ser su red de seguridad fue el primer paso para construir mi propio castillo. Les diré la verdad. Da un miedo terrible. Caminar lejos de la única familia que has conocido, incluso si es tóxica, se siente como saltar a un abismo. Hay un duelo, no por las personas que eran, sino por la familia que desesperadamente deseabas que fueran. Pero les prometo algo. Al otro lado de ese miedo hay una paz que no tiene precio. Hay mañanas en las que te despiertas y la única voz que escuchas es la tuya. Los únicos planes que importan son los tuyos. Y la única persona a la que tienes que complacer es a la que te mira desde el espejo. Esa paz, esa soberanía sobre tu propia vida, vale cada lágrima y cada momento de soledad que puedas sentir en el camino. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué has escuchado mi historia hasta el final? ¿En qué fotografía de tu vida te han dejado en el fondo, borroso y casi invisible? ¿Cuántas veces has pagado la cuenta de una cena emocional en la que solo sirvieron migajas de afecto para ti? Quizás tu historia no involucre una cena de Nochebuena o una casita heredada, pero el sentimiento de ser invisible, de ser utilizado por aquellos que deberían protegerte, es universal. Reconocer ese patrón no es una señal de debilidad. Es el primer paso para reclamar el lugar que te corresponde en el centro de tu propia vida, nítido y a todo color. Tu historia importa, tu dolor es válido, y tu voz merece ser escuchada. Si mi viaje te ha conmovido de alguna manera, o si te has visto reflejado en mis palabras, te invito a que formes parte de esta comunidad. Este canal es más que un lugar para contar historias. Es un refugio para quienes han decidido dejar de ser un personaje secundario en la vida de otros. Deja un comentario abajo compartiendo una lección que hayas aprendido en tu propio camino, y suscríbete para que juntos podamos seguir recordando que la historia más importante que jamás contaremos es la nuestra. Créeme, el próximo capítulo siempre puede ser el mejor.